entender que va a pasar igual problemas, va a haber vientos fuertes, va a estar difícil, va a ser cuesta arriba el camino, pero la confianza en Él nos hace seguir adelante. Él va a ser nuestro refugio en el viento, en la lluvia, en las dificultades, en los problemas. Ahí nos vamos a refugiar en Él. Él va a ser nuestro búnker, pero además Él va a ser nuestra fortaleza también, el que nos va a dar fuerza de donde no tenemos para seguir ese diario vivir. Es el manual del fabricante, la luz en el camino. Vamos con todo, siempre positivo. Damos gracias por cada amanecer. Con energía, listos para correr. La mejor noticia, como siempre, como cada día, la mejor parte de compartir este momento de 6 a 8 si está lejos para mí. Compartir la mejor noticia, la gran noticia. Llegar a hablar del que gobierna nuestra vida, del Rey de Reyes, de aquel que hace posible que podemos respirar cada día. Cada respirar, cada aliento que damos es gracias a Él. A Jesús, a nuestro Dios. Hoy quiero compartir con vos un fragmento, como te decía al principio, que está en el libro de Isaías. Allá por el capítulo 26 del libro de Isaías. Es ahí donde quiero compartir con vos. En versículo 4, pequeño fragmento, chiquitito, pero seguramente con una dosis tremenda que va a afectar tu vida. Dice en la versión o en la traducción, lenguaje actual, Isaías 26:4 dice: Dios es nuestro refugio eterno, confiemos siempre en Él. Ese es el fragmento que quiero compartir con vos esta mañana. Dios es nuestro refugio eterno, confiemos siempre en Él. Una invitación después de un gran marketing real, hablando de una verdad eterna, de un búnker eterno, un refugio, un lugar donde podemos estar seguros. En la versión, la nueva traducción viviente, la NTV, lo dice de esta manera: confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Habla de la roca. Dícese, hay un viejo, o por lo menos había en esa época, en la época de Jesús, un viejo comentario de la construcción del templo de Salomón. Cuando hicieron el templo de Salomón, lo hicieron de una manera especial. Las piedras que traían para el templo eran confeccionadas directamente en la cantera. Ahí le daban la forma, los arquitectos que trabajaban le daban la orden a todos los obreros y le daban la forma de cada piedra que iba a estar incluida en el templo. Y había una piedra que llegó al lugar de la construcción desde la cantera y la forma era rara. La forma era rara y no sabían dónde poner. Entonces iban construyendo y no sabían hasta... Era como armar un rompecabezas. Hasta que llegó al final casi la construcción y esa piedra que muchos pisaron por arriba, que fue quizás sucia, llena de barro, mientras los obreros trabajaban. Esa fue la piedra principal para cuando se culminó el templo. Una piedra angular. Y acá habla de la roca eterna. Y la Biblia dice que Jesús es la piedra, aquella que fue menospreciada por los trabajadores y llegó a ser la piedra angular del templo.
de algo tan importante como el templo. Hoy nosotros somos o formamos la iglesia y cada uno somos templo y morada del Espíritu Santo. Y esa piedra, esa roca eterna, es la piedra principal en este templo de carne y hueso que somos nosotros, donde albergamos al Espíritu Santo. Siempre confíen en el Señor, porque el Señor, Dios, es la roca eterna. En la traducción, la NBI, la nueva versión internacional, lo dice de esta manera: confíen en el Señor para siempre, porque el Señor mismo es la roca eterna. Y como siempre terminamos con la versión más antigua, publicada en español, que es la versión Reina Valera, que fue revisada ya por los años 60, pero fue escrita ya por el año 1509, o traducida al español por Cipriano Reina y Valera. Confiad en Jehová perpetuamente, decía él en ese texto, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Es pequeño el texto, es chiquito, pero ese es el que quiero compartir con vos esta mañana. Es pequeño, pero es el texto que quiero compartir con vos, porque tengo ganas que ese sea el texto que afecte tu vida en la mañana de hoy. No importa, no tiene que ser un capítulo entero para entender, pero sí que pueda llegar a las fibras más íntimas de tu corazón para cambiar tu manera de ser, de pensar, de una manera por ahí superficial a algo más profundo en Dios. Quiero saludar ahí a Daniel Pérez. Buenos días, amado Marcelino. El Señor te siga bendiciendo abundantemente en Cristo. Muchas gracias, Daniel. Un saludo para vos, para tu esposa, allá desde la ciudad de del Soberbio. Ramona Silveira, buen día, amigo, bendecido día. A tus oyentes, pasa la canción Paz en la tormenta de Quique Pavón, Ainusi presente en la mañana de hoy. Gracias, muchas gracias por estar ahí. Saludamos a todos aquellos que están presentes en la mañana. No se olviden de compartir la transmisión como lo hacemos siempre. Saludos ahí a Fernando Fossati, a Margarita Suárez, a Yamile Álvarez. Muchas bendiciones a todos. Vuelvo a lo más importante. ¿Qué significa Isaías 26:4? Vamos a darle importancia a nuestra vida, este pequeño fragmento, este pequeño texto en la mañana de hoy. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué enseñanza hay dentro de ese versículo? El significado detrás del versículo de Isaías 26:4. ¿Qué es lo que hay para nosotros? Abrimos un poco el abanico para entender un poco ese pequeño fragmento que está escrito en la primera parte del superlibro, que fue escrito 730 años antes de Cristo, que fue escrito allá por el siglo 8 antes de Cristo, que hace más de 2800 años que fue escrito, y hoy puede afectar nuestra vida así como afectó en ese tiempo cuando fue escrito. El versículo 4, del capítulo 26 de Isaías es una invitación a confiar en Dios completamente, a entregarnos a Él confiadamente. La palabra perpetuamente que dice acá en este pasaje, según la versión Reina Valera, alude al hecho de que deberíamos confiar en Dios en todo momento, en cada minuto, en cada día, todo el tiempo. No solo en momentos de necesidad como lo hacemos siempre, Cuando pinchamos la goma del auto, ahí recurrimos rápido a la rueda de auxilio, al auxiliar, como dicen acá en Misiones. No solamente usarlo como el auxilio de nuestras vidas, sino siempre. Cuando la Biblia habla de eternamente, de perpetuamente, es en todo el tiempo.
Eso nos da a entender el hecho que deberíamos confiar en Dios en todo tiempo. No solamente cuando las papas quemen, o estos días como dice un candidato que quiere ser presidente, que agarró el hierro caliente. No solamente ahí. No solamente cuando tenemos una crisis económica o de salud. No solamente cuando necesitamos. Isaías nos da a entender que Dios es nuestra fortaleza. Lo que significa que siempre debemos buscar su ayuda, su confianza, que en Él está el salvavidas de nuestras vidas, y por entender que es nuestro salvavidas, usemos ese salvavidas todo el tiempo, porque no sabemos cuándo vamos a caer al agua. Entonces está bueno confiar en Él perpetuamente, siempre, todo el tiempo. Él es nuestra fortaleza. Siempre debemos buscar su ayuda y confiar en Él. Así podemos superar los desafíos de la vida. Pero, ¿cómo podemos aplicar eso? O aplicar ese concepto en nuestra agenda diaria, en nuestra vida, en nuestro cotidiano andar, en nuestro diario vivir. Hay algo importante: la confianza en Dios. Esta semana hablamos mucho sobre la confianza en Dios. Nosotros confiamos en la persona que conocemos, ¿no? Cuando hablamos de alguien, no, fulano es un tipo de confianza, ella es una mujer de confianza. ¿Por qué lo decimos? Porque conocemos a esa persona. Es más, está el famoso meto la mano en el fuego por esa persona, O sea, es de confianza. En primer lugar, es importante reconocer que la confianza en Dios no significa que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades en nuestras vidas, que no vamos a tropezar y levantarnos otra vez. No significa eso. De hecho, Jesús mismo dijo: en el mundo vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, según la traducción Reina Valera. Vamos a tener un tiempo movido. No es fácil, no va a ser fácil. Pero él recalcaba y terminaba la frase con: confíen, pero confíen. Yo vencí el mundo. Confiad, he vencido el mundo. Eso lo vas a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Sin embargo, la confianza de Dios, la confianza en Dios, la confianza que Dios nos da, esa es la que nos provee de fuerza para enfrentar esos desafíos. Podemos tener esperanza en Él, con la fuerza que Él mismo nos da para enfrentar las dificultades de nuestra vida. En Salmo 46:1 habla de que Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro urgente auxilio en los problemas, en las dificultades. Es casi el capítulo gemelo a este que estamos leyendo. Más allá que habla de una canción, de un himno que se escribió allá por el Salmo 46. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, así lo dice esta versión. Entender que va a pasar igual problemas, va a haber vientos fuertes, va a estar difícil, va a ser cuesta arriba el camino, pero la confianza en Él nos hace seguir adelante. Él va a ser nuestro refugio en el viento, en la lluvia, en las dificultades, en los problemas. Ahí nos vamos a refugiar en Él. Él va a ser nuestro búnker, pero además Él va a ser nuestra fortaleza también.
el que nos va a dar fuerza de donde no tenemos para seguir ese diario vivir. Pero además también es el auxilio que vamos a tener de una manera urgente. Esta versión dice nuestro pronto auxilio cuando haya problemas. Completito, completito el servicio de Dios cuando nosotros confiamos en Él. La fortaleza de Dios es muy importante en nuestra vida. Es lo que nos hace seguir adelante en cualquier momento. El ser humano siempre tiende a bajonearse, a bajar los brazos, a deprimirse, a ver las dificultades o los problemas altos que uno no puede saltar. Este versículo también destaca la fortaleza de Dios. En momentos de debilidad, cuando estamos vulnerables, podemos confiar en Dios. Nos dará la fuerza que necesitamos. Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que Él todo lo podía en Cristo Jesús, que le fortalecía. Y quedó escrito, quedó plasmado, y muchos de nosotros lo usamos como un versículo propio, uno nuestro, ese que nos da fuerza cuando estamos débiles. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Un lindo texto. Así que cuando nos sentimos incapaces de enfrentar nuestros problemas, cuando por nuestra cuenta vemos que no lo podemos lograr, entonces podemos recordar que en Dios vamos a encontrar la fortaleza que necesitamos. De ahí viene nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio cuando tenemos problemas. También habla este texto de confiar eternamente, de confiar perpetuamente hasta el último día de nuestras vidas, hasta el último día de nuestro respirar acá en la tierra. Confiar en Él. A veces puede ser difícil confiar en Dios perpetuamente. No todos, o no a todos se nos hace fácil entender este texto. Nuestra fe puede ser probada en momentos donde las dificultades son grandes, en momentos de dolor, donde nuestra alma siente que el mundo se termina, en momentos de sufrimiento, en momentos de pérdida. Además, muchas veces a muchos se le termina la fe cuando muere un ser amado. No pueden entender por qué muere. Y todos tenemos que morir. Esa es la paga del pecado. Pero somos eternos en Él. Pasamos a una eternidad. Todos, inclusive los que mueren y no van con Él, son eternos. La diferencia es dónde vamos a ir en la eternidad. Cuando nuestras oraciones no parecen ser respondidas, pareciera que Dios está lejos, que Él no escucha nuestra oración, que Él no se presenta a nuestras necesidades. Muchas veces es difícil confiar perpetuamente cuando la situación es esa, cuando nuestra fe es probada en esos momentos, cuando estamos sufriendo, cuando nuestras oraciones no parecen ser respondidas. Pero es importante tener en cuenta que Dios siempre está con nosotros, incluso en esos momentos difíciles. Tenemos que hablar con Él, entablar una confianza, una intimidad, una comunicación diaria. Tenemos que dedicar un tiempo de hablar con Él, un tiempo de acercarnos, de hablar en confianza con Dios. Podemos profundizar nuestra relación con Dios, fortalecer nuestra confianza con Él o en Él a través de una comunicación directa cada día, que le llamamos oración. Tenemos que leer el manual de vida que tenemos, la Biblia. Tenemos que echarle ahí una lectura diaria que nos ayuda a comprender
a ver diferente, a ver mejor la voluntad de Dios. Y nos mantiene conectados a Él. La comunicación fluye directamente. Compartir nuestra fe, hablar con otras personas sobre esa relación linda que tenemos con Dios. Eso puede ayudarnos a mantener nuestra fe fresca y vibrante, incluso en los momentos de dificultad, en momentos difíciles. Isaías 26:4 nos recuerda que la confianza en Dios es esencial. Es importante, es única para nuestra vida espiritual. Al confiar en Dios perpetuamente, como dice esta versión, podemos encontrar la fortaleza y la esperanza en esos momentos de debilidad, cuando estamos débiles, flaqueando. Al dedicar un tiempo en contactarnos con Él, en comunicarnos con Él, al apartar un tiempo de oración, al apartar un tiempo de revisar un poco las hojas de la Biblia y pedirle a Dios sabiduría para entender algunos párrafos, algunos textos, al compartir nuestra fe con otros, decirle lo grande y bueno que Él ha sido con nosotros, entonces podemos profundizar nuestra relación con Dios y mantener nuestra fe fresquita, nuestra fe viva. Confiad en Jehová perpetuamente, decía este texto, porque Jehová, el Señor, es la fortaleza de los siglos. La versión Dios habla hoy, una versión bastante viejita, lo dice así: confíen siempre en el Señor, porque Él es el refugio eterno. Fue dicho y fue bueno, decía un pastor que conocí que era de Venezuela, o es de Venezuela. Emilio Órdenes es el nombre de él. Me gustaba esa frase, siempre tenía esa. Fue dicho y fue bueno. Se refería a los primeros versículos del primer capítulo de Génesis. Cuando Dios hizo las cosas, veía lo que hacía y vio Dios que era bueno. Y esta mañana yo creo que también puedo poner sobre la mesa esa frase de Emilio Órdenes. Fue dicho y fue bueno. Ojalá puedas comprender, entender lo que hemos hablado esta mañana. Fue dicho y fue bueno. Espero que sea bueno para vos, para tu vida. Espero que puedas confiar en Él, porque Él es el búnker de tu vida. Es el manual del fabricante.